Buenas tardes, chicos, ¿cómo me copian? Hola, hola, chicos, ¿quién puede confirmarme audio? Buenas tardes, doctor, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A ver, mientras se van conectando los compañeros, está dentro del cronograma de los exámenes de segundo parcial que nuestro examen está previsto para el próximo viernes, ¿es correcto? ¿Es correcto, chicos? Sí, doctor. La próxima semana, doctor. Sí. Vamos a empezar con la retroalimentación el día de hoy. Son varios temas los que van a entrar al segundo parcial, desde la propiedad horizontal, el suelo, subsuelo y sobresuelo, la figura de la expropiación, los modos de adquirir la propiedad, las acciones de defensa de la propiedad y el usufructo, nada más del tema de derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, es necesario, he considerado que es necesario darle un repaso pausado, explicando cualquier detalle que haya quedado pendiente de los temas que van a ingresar al segundo parcial, ¿ya? Es ahora y es cuando ahora, chicos, que puedan ustedes preguntar cualquier duda, refrescar alguna curiosidad que tenga en cada materia para poder retroalimentar cada uno de los temas que van a ingresar al segundo parcial. Bien, se acordarán que abordamos en la clase pertinente el tema de la propiedad horizontal, ¿sí? Los famosos pHs, como lo conoce mucha gente. Voy a bajar la cámara aquí abajo perfectamente. Y si ustedes se acuerdan, pues establecimos que este instituto jurídico en Bolivia se encontraba regulado desde 1949 mediante una ley específica de la propiedad horizontal. Asimismo, por lo previsto en el Código Civil Boliviano, ¿no? A partir de los artículos 184 al 200. Esto quiere decir que la propiedad horizontal ya se encontraba y se encuentra regulada no solo por la norma legal de 1949, sino también por el Código Civil que se promulga el año 75-76 a partir de los artículos que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Sí? Ahora bien, este régimen regulado legalmente establece pues de la forma en la que se divide un bien inmueble con relación a los propietarios, tanto de los bienes privados, de los considerados bienes privados, pero también al mismo tiempo son copropietarios de aquellos bienes considerados comunes, que puede darse lógicamente ya sea en el aspecto vertical o en el aspecto horizontal, ¿cierto? Bien. Ahora bien, el régimen de la propiedad horizontal, dijimos, permite a los copropietarios organizarse de manera consensuada para efectos de ver cómo se va a llevar a cabo la administración de los recursos, de los aportes,
cómo se va a manejar el tema de las expensas, que conocemos todos en qué consiste, que básicamente van a ir dirigidas para la conservación, mantenimiento o en su caso reparación de las áreas comunes, que en copropiedad le pertenece a todos los propietarios, que a la vez van a ser propietarios privados de su departamento, de su piso, como se les suele llamar, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan ustedes, cuando hablamos de la copropiedad, por ejemplo, establecimos que en la copropiedad podría uno de los copropietarios alegar de que no va a usar un determinado área común y que por ello no estaba dispuesto o no estaría dispuesto a pagar los aportes de conservación y mantenimiento. Esta figura también se presenta, es decir, el de las áreas comunes también se presenta en la propiedad horizontal. La diferencia con la copropiedad es que un propietario en el régimen de propiedad horizontal no puede de ninguna manera rehusarse a pagar el aporte o la cuota o la expensa para el mantenimiento, conservación, limpieza, si vale el término, de las áreas comunes. No interesa si usa o no usa. Debe necesariamente aportar para el mantenimiento, el cuidado y la conservación. ¿Ya? La doctrina civil concibe a la propiedad horizontal como una especial división, una especial repartición, lo dice, de la propiedad que hemos conocido como algo absoluto. ¿Sí? Y la figura de la propiedad horizontal puede ejercerse o puede ejercitarse sobre viviendas, sobre oficinas, locales comerciales, estacionamientos, centros comerciales. Allá donde se divida un condominio, allá donde existan tiendas llamadas en algún caso centros comerciales, ¿cierto? O un edificio construido de forma vertical, donde deben concurrir la división de departamentos, de pisos, compartimientos, le dice la norma, ¿cierto? Donde además se advierta, ojo, en la propiedad horizontal se advierte la existencia del derecho de propiedad privado y del derecho de propiedad común, ¿sí? En otros criterios de los doctrinarios, mantienen y dicen, se distingue la propiedad privada individual y la propiedad colectiva o común. Cualquiera de las dos o tres acepciones viene a decirnos lo mismo, ¿ya? En ese sentido, y tomando en cuenta lo manifestado en la parte final de hace un momento, al existir una propiedad individual y al existir una propiedad en el régimen de copropiedad o colectiva, ¿sí?, se genera la mezcla o la unión de estas dos calidades de propiedades en virtud a lo que establece como un régimen que no necesariamente tiene como finalidad el lucro, ¿cierto?, sino más al contrario. Al ser viviendas, ¿cierto?, cumplen una función. ¿Qué tipo de función es esta que cumple una propiedad privada o una vivienda? ¿Cómo se denomina? ¿Quién se acuerda? Función social, licenciado. Una función social, ¿cierto? Sin el más mínimo de lucro. Pues bien, esta asociación de copropietarios bajo el régimen de la propiedad horizontal, reitero, una de las grandes diferencias, si no la más importante, de la propiedad horizontal con la copropiedad, es que dentro de la copropiedad, todos los copropietarios se consideran que son dueños de todo, ¿cierto? Ya sea en acciones y derechos, ya sea en porcentajes, alicuotas, nadie tiene determinado a ciencia cierta qué parte o qué pedazo le toca. Es una propiedad común. En cambio, la propiedad horizontal
concibe o aglutina a dos tipos de propiedades, la individual y la colectiva. La propiedad privada individual y la propiedad común. ¿Ya? Entonces, al establecerse una asociación de copropietarios de un complejo, de un condominio, bajo el régimen de propiedad horizontal, están definiendo de forma clara cuáles son sus derechos y obligaciones. Y para ello formulan estatutos, formulan reglamentos, como bien dijimos en el tema pertinente. Esta obligación, esta condición más bien de propietarios y copropietarios al mismo tiempo, genera pues la necesidad de aportar para poder contar con recursos que sirvan para el mantenimiento, la conservación, la reparación, especialmente de las propiedades comunes, de las áreas comunes, más que del derecho propietario individual. ¿Por qué? Porque si mi departamento necesita mantenimiento, limpieza, pintura, lo voy a hacer yo como propietario, ¿cierto? No necesito del aporte de los demás, porque no estoy bajo un régimen de copropiedad. Estoy bajo un régimen de propiedad horizontal, donde se distingue una propiedad privada individual y donde se distingue una propiedad común. Eso debe quedar claro, chicos, ¿ya? Ahora, el artículo 184 precisamente del Código Civil nos habla de pisos y compartimientos de un edificio. ¿Qué nos dice? Que los diversos pisos, departamentos o compartimientos de un edificio pueden pertenecer a distintos propietarios. Claro que sí, el departamento A1 puede pertenecer a Silver, el departamento A2 a Sergio, el departamento A3 a Andri, el departamento A4 y así sucesivamente. Pero todos estos propietarios de cada uno de los pisos, apartamentos o compartimientos también van a ser o van a tener la calidad de copropietarios de las áreas comunes, ¿cierto? Por eso es que el artículo 185 determina, cada propietario de piso o compartimiento podrá ejercer su derecho. ¿Qué tipo de derecho? El derecho privado de propiedad. El hecho de transferir, vender, enajenar o hipotecar el piso, departamento o compartimiento no solamente comprende el departamento o el piso como tal, sino también el derecho de uso que tienen en las áreas comunes, ¿cierto? Siempre y precisamente por esa conjunción de dos calidades, un derecho privado individual y un derecho común, no se olvide. Ahora, cada propietario del departamento, lógicamente, debe darle un destino, debe cumplir una función social, ¿cierto? Y ese destino debe ser compatible con el derecho y los intereses de todos los copropietarios. Son asuntos que se regulan, se reglamentan en los estatutos y los reglamentos que los copropietarios o la asociación de copropietarios puede generar. Ahora bien, las partes comunes, el artículo 187 dijimos, establece de forma clara cuáles son las zonas, si vale las partes o las áreas consideradas comunes. El suelo donde se levanta el edificio, el lote de terreno. Claro que es un área común, ¿no? ¿Cierto? 2, los techos, los patios, las escaleras, las gradas, quiero decir, las obras, la lavandería, los locales, hay para reuniones, para eventos, auditorios, la zona de lavandería, el sistema de calefacción, ¿cierto? Y todas las obras e instalaciones que sirvan para el goce o uso común. A eso se refieren las partes comunes. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tenemos que identificar, ¿cierto?, a el derecho de propiedad individual, ¿sí?, y el derecho de propiedad común. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está claro? Bien.
Hace un momento hacíamos la diferenciación entre la copropiedad y la propiedad horizontal en relación a las áreas comunes. Y dijimos, por ejemplo, entre otras cosas, que en la copropiedad algún copropietario podría solicitar de que como no va a hacer uso de cierta área común, no va a pagar la expensa o el aporte para su mantenimiento y conservación, ¿cierto? Eso lo dijimos. Lo que no acontece en la propiedad horizontal. Toda vez que la regla es que cualquier copropietario puede usar las áreas o las partes comunes, si así lo desea. No está obligado a necesariamente sí o sí usarlas, pero las use o no las use, le nace en la figura de la propiedad horizontal la obligación de aportar, de pagar las expensas para la conservación, mantenimiento de esa área común, cualquiera sea esta. Por otro lado, el artículo 189, que compartimos en su momento, establecía que los copropietarios que advirtieran algún daño, algún deterioro en zonas o áreas comunes, pueden o podían disponer las innovaciones, ¿qué quiere decir? Las reparaciones, los mejoramientos, los arreglos que vayan dirigidas a las áreas comunes. Ya pueden hacer. Lógicamente, cuando ocurre aquello, sucede pues que presentan el gasto que han realizado para que por intermedio de administración se pueda devolver en la proporción que corresponde los gastos realizados. ¿Sí? Recordemos también que en la propiedad privada, por un lado, sí hay una división, y esa división consiste en los departamentos, ¿cierto? En los departamentos. Pero al mismo tiempo existe una indivisión de las áreas comunes. Las áreas comunes no se pueden dividir a criterio, capricho o libre albedrío de cualquiera de los copropietarios. No se puede. ¿Ya? Es una zona indivisa. ¿Está claro? Las áreas privadas, la propiedad privada, lógicamente, están en pisos, departamentos, apartamentos. ¿Ok? Y las comunes son, como dice el nombre, comunes. No son divisibles. ¿Ok? Bien. Continuamos repasando. Y justamente hablábamos de la distribución de los gastos. Los gastos que generan la conservación, el uso, el disfrute de las áreas comunes y además el pago de los servicios básicos que estos puedan requerir deben ser enteramente cubiertos por los copropietarios. Ninguno de estos podría alegar en el régimen de la propiedad horizontal que no se hace responsable o no va a aportar para el tema de los gastos que erogan el mantenimiento, conservación de las áreas comunes. Todos en el régimen de propiedad horizontal están obligados a aportar para cuyo efecto. Ahora bien, cuando hablamos del término de inseparabilidad, algunos doctrinarios le dicen indivisibilidad de las áreas privadas y comunes, nuestro código acoge el término de inseparabilidad. Estamos estableciendo de que el Código Civil, en su artículo 192, establece que los derechos de cada propietario en las áreas comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo piso o compartimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi departamento que es el A5, ese departamento que constituye un derecho privado individual tiene al mismo tiempo el derecho propietario común de usar las escaleras, las gradas, el ascensor, los pasillos, los jardines, la sala de juegos, el auditorio, la piscina, la churrasquera, absolutamente todo.
no puede separarse, no puede escindirse aquello. ¿Sí? De eso establece de forma clara el artículo 192 del Código Civil. Pero ¿qué puede ocurrir cuando el condominio, el edificio, las casas de forma horizontal construidas en un ambiente, en un terreno cerrado, ¿no? Para darle la figura de la propiedad horizontal? ¿Qué ocurre si perece el edificio? Es decir, se derrumba, se desploma, se incendia y cae todo, perecimiento parcial o total, ¿no? Si esto ocurre, el Código Civil en su artículo 193, dijimos, establece que si el edificio perece en una parte que represente los 3/4, ojo, hay una condición, que represente los 3/4 de su valor, o enteramente, ¿no ve? O de forma entera, cualquiera de los copropietarios pueden pedir la división y venta en pública subasta del suelo, es decir, del lote de terreno, y los materiales que hayan quedado, ¿no? Salvo acuerdo contrario al que podrían llegar los copropietarios. Esto en lenguaje más sencillo quiere decir que si el edificio en régimen de propiedad horizontal por alguna circunstancia perece, que quiere decir se derrumba, se desploma, se destruye, y que esa destrucción, ese perecimiento signifique, ¿sí? Signifique los 3/4 de su valor, o de forma entera que se pierda, cualquiera de los copropietarios puede pedir la división y la venta en remate, en subasta pública, del lote de terreno, además de algunos materiales que seguramente en su momento hayan podido quedar. ¿Listo? Ahí está. La asociación de copropietarios puede, lógicamente, organizarse, establecer una administración, pero también puede y debe formular estatutos y reglamentos. Así manda el Código Civil, ¿cierto? Entonces, al redactar los reglamentos, los copropietarios deben establecer normas relativas al uso, al goce de las áreas comunes, deben establecer los derechos y obligaciones de los copropietarios y deben establecer cuáles van a ser las reglas de administración. Ahora, el citado reglamento, lógicamente, al ser una creación voluntaria y consensuada de los copropietarios, también puede modificarse con una autorización expresa de la Asamblea de Copropietarios. Así lo establece el artículo 197 del Código Civil. Debe quedar entendido, ustedes como hombres y mujeres de derecho, que las normas del reglamento que se vaya a realizar o a proyectar de ninguna manera pueden disminuir los derechos que los copropietarios tengan. Es decir, no pueden, por debajo de lo que dice el Código Civil, mediante un reglamento, disminuir los derechos que tienen los copropietarios reconocidos en esa norma. ¿Ya? Cualquier consecuencia que ésta genere. Lógicamente, sobre el Código Civil es una ley, ¿cierto? Y un reglamento no puede estar por encima de una ley. Entonces, se respeta lo que la ley ha dispuesto. Bien. El nombramiento y la revocación del administrador. En el régimen de la propiedad horizontal, chicos, la asamblea de copropietarios es la máxima instancia de decisión. ¿Ya? Todos los copropietarios reunidos en asamblea determinan tomar decisiones que van a ser para todos en general de cumplimiento obligatorio. Y dentro de las facultades de la asamblea de copropietarios está precisamente el designar o nombrar administrador o administradora, que incluso podría ser uno de los copropietarios o un tercer agente. ¿Sí? Esto para que pueda administrarse de la manera más eficiente los recursos aportados por expensas comunes. ¿Cierto? Entonces, la asamblea de copropietarios, así como designa, ratifica o nombra a un administrador, de la misma forma puede en asamblea de copropietarios revocar su decisión.
¿ya? Revocar su decisión. Y este aspecto, conforme ustedes ven, está normado. Pero ¿cuáles son las funciones, facultades o atribuciones de este administrador? Ejecutar las decisiones asumidas en la asamblea, cumplir y hacer cumplir el reglamento, regular el uso. Acá tendría que ser regular y administrar el uso de las cosas o las áreas comunes. Y tiene representación de los copropietarios. ¿Cierto? Un administrador. Esas son las atribuciones y facultades que se les reconocen a un administrador. ¿Ya? No se olvide. Su permanencia está sujeta a la voluntad de las partes, de las bases. Si las partes consideran que ya no cumple el rol para el que fue contratado, entonces hasta ahí llegaron. Piden su modi o su revocación o su sustitución. Bien. Asamblea de copropietarios, artículo 197. ¿Qué facultades tienen? Para tomar alguna decisión, esas decisiones deben ser adoptadas por un número de votos. Pueden designar o confirmar al administrador, por si acaso. Pueden aprobar la rendición de cuentas o partida anual de gastos. Pueden aprobar, como bien dice, con mayoría de votos, la rendición de todos los gastos que ha podido realizar la o el administrador. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué es el estado de prehorizontalidad? ¿Qué es el estado de prehorizontalidad? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿A qué llamamos estado de prehorizontalidad, chicos? ¿Quién se acuerda? A la etapa antes de construir un edificio, perdón. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Puede comprarse o venderse un departamento, una oficina, un local comercial en estado de prehorizontalidad o no. Doctor, el estado de prehorizontalidad comprende el periodo en que se venden los departamentos o los departamentos cuando ni siquiera están construidos. ¿O estoy mal? Exactamente, exactamente. Doctor, hace más referencia a lo que es a la preventa, lo que antes de la construcción de los departamentos o en el proceso. Exactamente, exactamente. Es la famosa preventa, ¿no ve? Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿es legal la venta? Sí, doctor. Perfecto. ¿Sí o no? Perfecto. Claro que es. ¿Por qué? Porque para autorizar el estado de prehorizontalidad, no se olviden, todos los documentos han tenido que ser aprobados por las autoridades correspondientes. El terreno y la construcción en la adecuación de propiedad horizontal debe estar registrado en derechos reales. En la alcaldía ha tenido que aprobarse el plano de construcción de la propiedad horizontal con todos sus detalles. Lo único que falta es materializar esos bienes, ¿cierto? Esos departamentos, oficinas y todo aquello. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí o no?
Sí, licenciado. Sí, Ok, doctor. bien. No se olviden, por favor, puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Puede ser pregunta de examen. ¿Está bien? Mucho cuidado con confundirse. Les estoy repitiendo. Bien, continuamos. Ahí está. Si todos los documentos del futuro edificio han sido aprobados, han sido inscritos, ahí está, en derecho real, debe especificarse que se encuentra en el régimen de propiedad horizontal, ¿cierto? Como ven el dibujo, entonces prácticamente esa futura construcción es legal, ¿cierto? Es legal. Reitero, lo único que faltaría es la materialización de la construcción. Conforme ustedes ven, por ejemplo, eso que están haciendo es un estado de prehorizontalidad. Si están construyendo es porque toda la documentación ha sido aprobada, ha sido visada, ha sido autorizada además, ¿cierto? Y como decía el compañero, lo que hacen es ponerle el letrero que dice ahí preventa, ¿no ve? Estado, estado de prehorizontalidad. Por tanto, la ley permite aquello en virtud a lo que establece el Código Civil. ¿Se acuerdan? Ese fue el tema del régimen de propiedad horizontal, ¿ya? Que va a ser parte de nuestro examen del segundo parcial. ¿Alguna pregunta? ¿O está Doctor, claro? disculpe, está claro el tema, pero doctor, respecto al examen, ¿desde qué tema va a ser el examen? Por eso, estamos repasando desde el tema que va a entrar, propiedad horizontal. Ya disculpe, doctor, es que me conecté un poquito tarde. Ya, no hay problema. Estamos repasando desde el tema que va a ingresar al segundo parcial y el tema que va a ingresar a este segundo parcial es el tema de la propiedad horizontal. Ahora vamos a ver el tema del subsuelo, sobresuelo y suelo, ¿cierto? Bien. Voy a compartir entonces el tema del suelo, subsuelo. Este derecho real, ¿se acuerdan? Lo dividimos en dos grandes figuras. ¿Alguien se acuerda cuál fue? Ahí está. El derecho a construir y el derecho de superficie, ¿cierto? Una repasada general. A ver, los antecedentes teóricos, doctrinales y hasta legales con respecto a el derecho de superficie, el derecho a construir, o también llamados en muchas legislaciones el suelo, subsuelo y sobresuelo, ¿no? Tienen un origen romano. Tienen un origen romano dentro de los antecedentes. Tienen un origen romano que van haciendo bajo la figura del contrato de alquiler o contrato de arrendamiento. ¿Sí? En Roma, si se acuerdan, dijimos, se requería, se exigía que en algunas oportunidades, cuando una persona no tenía dinero o recursos para adquirir un terreno, sobre todo cuando no era de la nobleza, pero el terreno le era necesario para ejercer su oficio, por eso necesitaba un taller o galpones, ¿no ve? Entonces alquilaba el terreno y obtenía el consentimiento del propietario del suelo para que pueda levantar ciertas edificaciones. Es decir, el propietario le alquilaba el lote de terreno, llamemos así, y el futuro inquilino pues le autorizaba para que pueda levantar algunas edificaciones que posteriormente, al concluir ese contrato de alquiler, el inquilino debía, ¿sí? Debía dejar todo como había sido entregado. Entonces, de esta manera,
independientemente del contrato de alquiler, de arrendamiento, van haciendo en lo que actualmente conocemos como el derecho real del suelo, sobresuelo y subsuelo, resumido en dos grandes derechos. El derecho de superficie y el derecho a construir, no se olvide. ¿Ya? El derecho, cuando hablemos de suelo, subsuelo y sobresuelo, ¿no? Vamos a hablar del derecho de superficie y del derecho a construir. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el derecho de superficie? ¿Sí? ¿Qué es el derecho de superficie? Definitivamente es un derecho real. Un derecho real en la que un sujeto llamado superficiario, estamos hablando del propietario, ¿no? De las construcciones, edificaciones, plantaciones que de manera temporal pueda realizar en el suelo, ¿sí? Cuyo derecho de propiedad privada le pertenece a otra persona. El superficiario va a ser aquel, hagamos una analogía con los antecedentes del contrato de alquiler en el derecho romano. El superficiario va a ser aquel inquilino, entre comillas, ¿no? Pero se llama superficiario, que va a ser quien va a levantar ciertas construcciones, edificaciones o plantaciones de manera temporal en un terreno, en un suelo que le pertenece a otra persona. ¿Sí? Que le pertenece a otra persona. Es decir, que este superficiario va a ser propietario únicamente de lo que vaya a edificar, de lo que vaya a levantar, mas no es ni va a ser propietario del suelo como tal. ¿Ok? El derecho, por eso, de superficie, lo podemos definir como aquel derecho real temporal, ojo, es una característica temporal, que comprende la facultad de construir sobre el suelo, sobre el sobresuelo o sobre el subsuelo de otra persona. Puede existir el derecho o el ánimo de apropiarse indefinidamente, ¿sí? De lo que ha sido construido en un determinado plazo. ¿Qué es lo que quiero que entiendan y recuerden básicamente? El derecho de superficie es un derecho real, de carácter temporal, donde un sujeto o una parte denominada superficiario construye, edifica, planta en un suelo que le pertenece a otra persona. Así quiero que lo definan. ¿Ya? No se olviden que el superficiario no es el propietario del suelo. El superficiario va a ser el propietario de las edificaciones, plantaciones, construcciones que pueda realizar en un terreno que le pertenece a otra persona. Una de sus características es que es de carácter temporal. Por favor, no se olviden. Ahora, ahí está, características del derecho de superficie. Es un derecho real porque recae sobre bienes inmuebles, definitivamente. De tal manera que al recaer sobre bienes inmuebles es un verdadero derecho real. Segundo, es un derecho real inmobiliario, por lo mismo, tiene que ver con inmuebles, nunca con materia de inmuebles, ¿cierto? Es un derecho inmobiliario. 3, se desdobla la propiedad. ¿Qué quiere decir? A uno le pertenece el suelo y al superficiario le pertenecen las construcciones, edificaciones o plantaciones, levantados debajo de la superficie del suelo o por encima de la superficie del suelo. A ver, se va a cortar, chicos. Voy a hacer un paréntesis aquí y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok?